Bueno, como se anunció, vamos a hablar de Segunda de Pedro capítulo 1. Y hace poco hablaban, o se mencionó, la finca de Villa de Leyva, Villa Peniel. ¿Cuántos han ido a esa finca acá? ¿Listo? Villa de Leyva, listo. Pero yo no sé si ustedes saben que por ahí cerca, yo no recuerdo qué tan cerca, pero es en esa área, hay un sitio llamado El Paso del Ángel. ¿Alguno lo ha visitado? Listo, bien. El Paso del Ángel, para quienes no saben, es una atracción turística medio extrema. Dice así la página del Paso del Ángel. El Paso del Ángel es el filo de la montaña de 35 centímetros, es decir, es un sendero. La parte más angosta tiene 35 centímetros. Y a un lado hay un cañón, mejor dicho, un precipicio de 60 metros. Y al otro lado, un precipicio de tan solo 200 metros. Y lo que separa una caída y un precipicio del otro son 35 centímetros. Y la idea es que tú camines por ahí. ¿Quién se anima? A mí no me gustan ese tipo de cosas. Yo no soy fan de esas cosas. Pero creo que este Paso del Ángel nos provee una ilustración útil del balance que debemos tener tanto en la doctrina como en la vida cristiana. Y es que si uno se inclina mucho en ese Paso del Ángel a la derecha, ¿qué pasa? Se va por el barranco. Y lo siguiente que va a ver son ángeles, por eso se llama el Paso del Ángel. Y si se inclina mucho a la izquierda, también se cae. Eso mismo pasa en la doctrina y en la vida cristiana. Debemos tener un balance. Si te inclinas mucho en una verdad bíblica, terminas negando y distorsionando otra cosa que la Biblia también enseña. Y si te inclinas mucho por este lado, terminas negando y distorsionando otra cosa que la Biblia también enseña. Les doy algunos ejemplos. Jesús es tan divino, tan Dios, que Él ni siquiera tuvo un cuerpo humano. Herejía. No, Jesús es muy humano, es tan humano que Él hasta pecó y... Herejía. No, Jesús es Dios y es hombre sin pecado, ¿verdad? La Biblia es tan divina que cayó del cielo, ningún ser humano tocó el texto. No, eso no es cierto. La Biblia fue escrita por Pablo, Pedro, tanto así que hasta errores... No, tampoco. La Biblia es palabra de Dios mediante herramientas humanas. ¿Listo? Lo mismo pasa en la vida cristiana, en nuestro caminar con Cristo. La Biblia enseña que Dios obra, ¿verdad? Y que Él es el que produce el querer como el hacer. Él es quien nos transforma, ¿verdad? Pero también enseña que yo tengo una responsabilidad en ese proceso de santificación. Y debo tener cuidado de caerme en uno de los dos barrancos. Como yo tengo una responsabilidad, entonces todo depende de mí, son mis esfuerzos, yo solito puedo. Bueno, no, eso es humanismo, eso es pelagianismo, eso es como lo queramos llamar. Bueno, no, Dios obra, es la gracia de Dios en mí y por eso yo estoy acá en el sofá sentado cruzado de brazos, a ver cuándo voy a cambiar, a ver cuándo el Señor me va a cambiar. Sigo haciendo lo que yo quiero, sigo viviendo para mí mismo, porque igual la gracia de Dios es tan grande. Se cayó por ese barranco, ¿sí vio? Debemos tener un balance. Dios obra en nuestra santificación y nuestra vida cristiana, pero Él nos ha dado una responsabilidad. Y de eso nos habla este pasaje que vamos a ver, segunda de Pedro 1. Antes de ver como tal el pasaje, quiero mostrarles 4 versículos que nos muestran una palabrita clave que vemos en el libro de Pedro. Segunda de Pedro 1, 5, por ejemplo. Yo estoy leyendo Nueva Biblia de las Américas. Dice así, segunda de Pedro 1, 5. Por esta razón, también obrando con toda ¿qué? Diligencia. ¿Listo? Segunda de Pedro 1:10. Si tienen Reina Valera va a aparecer otra palabra, pero es la misma en griego. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes. Si tienen Reina Valera dice procurad. Es el mismo término, solo que en forma de verbo. La idea de ser diligente.
diligencie, pero es que no sirve, entonces por eso ponen procurad. Segunda de Pedro 1:15. Además, yo procuraré ¿con qué? Diligencia otra vez. Último. Segunda de Pedro 3:14. Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren ¿con qué? Diligencia otra vez. Pedro nos está diciendo que la vida cristiana requiere ¿qué? Diligencia. Pedro en uno de esos pasajes dice, yo soy diligente en enseñarles, en hacer todo esto, ahora quiero que ustedes en su caminar con Cristo también sean diligentes. Esa palabra diligente en algunos contextos se traduce como velocidad, afán, apurar algo, urgencia. Como cuando se nos dice que María estaba embarazada y salió corriendo apresuradamente a buscar a Elizabeth. ¿Recuerdan eso? Es la idea de que hay algo que es tan importante, tan digno de respeto, de tratarse seriamente, que uno quiere ser lo más rápido posible, lo más urgente, lo más diligente en hacer eso. Y en otros contextos como este, la palabra se traduce como trabajo, esfuerzo, celo, seriedad, dedicación. O como diríamos coloquialmente, meterle la ficha a algo. Pedro nos dice que debemos meterle la ficha a nuestra vida cristiana. No ser negligentes, no ser perezosos, no ser mediocres. Creo que todos nosotros, si lo pensamos, somos diligentes, apasionados, le metemos la ficha a algo en la vida, ¿sí o no? Ojalá sea el Señor, pero a veces no lo es. A veces algunos tenemos un hobby, un pasatiempo, pasear, deportes, correr. Y uno es muy diligente y compra el equipo y mira videos y sale y se inscribe a las carreras y todo muy diligente. Hay gente que es muy diligente para los negocios y trabajan duro y hasta 18 horas al día. Yo personalmente soy muy diligente en todo lo que se trate de jugar fútbol. Lo que se trate de ir a jugar, organizar un partido, vea, yo soy el mejor en eso. Llámeme, contráteme y le organizo un partido, así es. Hace poco, por ejemplo, jugamos un partido los de Noroccidente contra los de J. Vargas y yo estaba a cargo de la organización. Y yo hace 2 meses estaba todos los días mirando compensar, a ver cuándo había espacio, a ver si sí, si no, asegurándome que no me quitaran el cupo. Alquilé la cancha, pagué. Les envié un mensaje así bien hecho a todos los jugadores, como llegué a tal hora, este es el parqueadero, así, valide el parqueadero para que no le cobren más. El día del partido cogí mi maleta, organicé, tengo petos, entonces doblé los petos. Y mi esposa, ¿usted doblando ropa? Eso es nunca antes visto. Claro, porque es fútbol. Que no se me quede nada. Muy diligente, muy apasionado. ¿Sí o no que uno le mete la ficha a muchas cosas? La pregunta es, ¿le metemos la ficha a seguir a Cristo? ¿Somos así de diligentes? ¿Soy así de diligente? ¿O será que para otras cosas como un partido de fútbol es uno trae los detalles y separa y sacrifica cosas, pero cuando se trata de las cosas del Señor, no hay tiempo? Ay, no, es que quién sabe, cómo salga, si me sobra, si no estoy ocupado. ¿Sí o no que a veces pasa eso? Seguir a Cristo requiere diligencia, responsabilidad, esfuerzo, trabajo. Y en este texto, 2 de Pedro 1, vamos a ver 3 ideas sobre nuestra diligencia o la diligencia que Dios requiere de nosotros. La primera idea que vemos es que Dios es quien nos capacita para ser diligentes. Dios es quien nos capacita para ser diligentes. Eso lo vemos en versículos 3 y 4, ya los vamos a leer en un momento. No sé si ustedes han notado que en nuestra cultura es común escuchar estos mensajes de autoayuda, superación personal, tú puedes, ánimo, tú eres suficiente. O como me llegó un mensaje de compensar el año pasado, aquí tú eres el centro. Y uno llama y no hay citas.
Entonces, pues, como que no era el centro entonces. Pero bueno, la idea es que nuestra cultura constantemente nos bombardea con estas ideas de que tú eres suficiente, tú puedes, tú solito, tú eres lo máximo en la vida. Y al hablar de diligencia no quiero que tengamos esa idea equivocada de que la palabra de Dios o yo estoy diciendo que tú puedes, ánimo, solito, tú eres lo máximo. No, 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 esa no es la idea. Si creemos eso nos caímos por este barranco. Fíjense lo que dice versículos 3 y 4. 3 y 4 de Primera de Pedro. Pues su divino poder, el de Dios, Dios en su poder nos ha dado, concedido todo lo que concierne a la vida y la piedad. O como dice otra versión, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para agradarle a Él. Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por aquellas cosas nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, es decir, que sean transformados conforme al carácter de Cristo, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Me parece muy curioso que Pedro nos va a animar a ser muy diligentes, ¿verdad? 4 veces lo dice a lo largo del libro, pero él no empieza ahí. Él no empieza diciendo, a ver, hágale, hágale, despierte. Ya nos lo va a decir, no se preocupe. Pero antes de eso, él empieza diciendo, tú necesitas entender, si quieres ser diligente, necesitas entender que esto es algo que Dios te ha dado. Algo para lo cual Dios te ha capacitado. En su gran poder, Él te ha dado las herramientas que necesitas para ser diligente. Es la gracia de Dios, no mis esfuerzos, lo que me dan estas cosas. Así obra Dios, ¿verdad? Entendemos que Dios no nos llama a impresionarlo por nuestros medios, a ganarnos nuestra salvación, a cambiar para que después Dios mire ese cambio y diga, uy, entonces sí te perdono. ¿Verdad que no es así? Eso es salvación por obras. Es al revés. Dios me salva por gracia, Dios justifica al impío y ahí me transforma. Y eso es lo que nos está diciendo acá. ¿Sabías que si tú eres salvo, Dios te ha dado herramientas para que seas diligente en tu vida cristiana? ¿Y te considera responsable de esas herramientas? ¿Qué cosas nos ha dado según este texto? Bueno, hay muchas, pero este texto nos menciona tres que Dios nos ha dado. Fíjense ahí en el versículo 3. Nos habla primero del verdadero conocimiento de Dios, el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó. Al salvarnos, Dios nos ha permitido conocer quién es Él realmente, el Dios vivo y verdadero, cuál es su voluntad, para que dejemos de andar por la vida como, para mí Dios es esto y yo hago lo que yo pienso. No, ahora podemos hacer lo que Dios realmente quiere. Una segunda cosa que nos ha dado, versículo 4, sus maravillosas y preciosas, ¿qué? Promesas. Promesas. Dios ha prometido muchas cosas y Él no miente, Él cumple. Que todo el que cree en Cristo es salvo. Que si pecas como cristiano y confiesas, Él te limpia y la sangre de Cristo te sigue limpiando. Y puedes, como se dijo hace un momento esta mañana, levantarte y seguir adelante. Que Él regresará, que viviremos con Él, que vale la pena sufrir por Él porque Él recompensará, porque hay vida después de la muerte. Muchas promesas que nos sostienen y nos animan a ser diligentes. Y una tercera cosa que nos ha dado ahí en el versículo 4 también. Ahí al final dice, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de malos deseos. Creo yo que esa es la idea de libertad, libertad del pecado. Antes de conocer a Cristo éramos prisioneros, la Biblia dice que éramos esclavos del pecado. No podíamos hacer nada sino pecar, desobedecer a Dios. Pero ahora en Cristo esas cadenas han sido rotas. Y Pedro dice, como ustedes han escapado de esa corrupción, pues entonces sean diligentes para vivir para el Señor, ya no son esclavos de su pecado. Tiene sentido, ¿verdad? Por cierto, estas no son las únicas cosas. Tal vez ustedes pueden pensar en más cosas que Dios nos ha dado al ser salvos. Tal vez, no sé, este libro.
¿Sabían que muchos cristianos en la historia de la iglesia no tenían este libro así tan personal como ustedes lo tienen? Y Dios nos lo ha dado. El Espíritu Santo morando en nosotros, transformándonos desde adentro. La iglesia, un grupo de personas que nos empujen y nos animen al amor y a las buenas obras. El punto es que mediante todas estas cosas Dios nos ha capacitado para que seamos diligentes. Fíjense lo que dice el versículo 5. Versículo 5. Fíjense la lógica del pasaje. Como Dios les ha dado todas estas cosas, versículo 5 que dice, por esta razón, consecuencia, por lo tanto, obrando con toda ¿qué? Diligencia. De nuevo, noten la lógica. Dios les ha dado todas estas herramientas, por lo tanto, ¿qué? Úsenlas. Úsenlas, no sean perezosos ahí sentados sin hacer nada. Sean diligentes porque Dios ya los ha capacitado en su poder si son creyentes. Creo que muchas veces no somos diligentes en nuestra vida cristiana porque creemos que Dios como que nos da una responsabilidad para la cual no nos capacita. O sea, como que Dios dice, bueno, usted tiene que obedecer, tiene que ser santo, todo esto, y mire a ver cómo hace. O como le decían los papás, muchos papás a uno, ¿no? Usted me responde por el estudio. Y como que da la impresión de que Dios está ya mirando de manos cruzadas, a ver, estoy esperando a ver que caiga para caerle. Y lo bonito del texto es que nos empieza diciendo, no, antes de esforzarse, recuerde lo que Dios le ha dado, todas esas herramientas, que Él está contigo, que Él no quiere que tú tropieces, Él quiere que tú tengas éxito en la vida cristiana. Y por eso te ha dado todas estas cosas. Ánimo, Él está contigo. Sé diligente. Pero creo que otra razón por la que a veces no somos diligentes es porque usamos la gracia y las herramientas de Dios como una excusa para ser irresponsables. Perseverar en el pecado para que la gracia abunde, como dice Romanos 6. Y esa tampoco es la lógica de este pasaje. La lógica es, como Dios te ha dado todo esto por gracia y en su poder, entonces, sé responsable, sé diligente, no sigas viviendo en pecado, no sigas haciendo las mismas cosas que hacías. No te aproveches de eso para, yo puedo vivir como quiera porque me voy a ir al cielo. Nada de esas cosas. Usa esas cosas para vivir de una forma diferente y diligente. Amén. Una segunda idea que vemos acá en este capítulo sobre la diligencia en la vida cristiana es que la meta de nuestra diligencia en la vida cristiana debe ser parecernos más a Cristo. La meta de nuestra diligencia en la vida cristiana debe ser parecernos más a Cristo. Eso lo vemos en versículos 5 al 7. Es cierto que Dios nos llama a ser diligentes en muchas áreas, en nuestro trabajo, nuestra familia. Segunda de Timoteo le dice a los predicadores que con diligencia manejen la palabra de verdad, la tracen correctamente. Pero en este texto Pedro va a enfatizar un área muy importante y creo que todos estaríamos de acuerdo en que es la más importante, y es el carácter, tu forma de ser. Lo que tú amas, lo que odias, tus principios, tus valores, tus actitudes, cómo reaccionas cuando estás en problemas, quién tú eres en tu corazón y lo que reflejas en tu estilo de vida. Pedro nos va a llamar a ser diligentes, por la gracia de Dios, en desarrollar nuestro carácter cristiano. Fíjense lo que dicen los versículos 5 al 7. Segunda de Pedro 1:5. Por esta razón, como Dios les ha dado todas estas herramientas, también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe, listo, ustedes ya tienen fe en Cristo, pero que no se quede ahí. ¿Qué debemos añadir? Virtud, y a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, la idea de controlarme, que mi cuerpo y mis pasiones no me digan qué hacer, sino que yo, con la verdad de Dios, le diga a mi cuerpo qué hacer y qué no hacer. Al dominio propio, perseverancia, paciencia, la idea de que
mi traducción al lenguaje actual, no sea una flor de un día. No es que se ponga metas en su vida cristiana o se comprometa a algo y al otro día, ay, ya no puedo. No, persevere, que sea un crecimiento constante. Y a la perseverancia, piedad, disposición a Dios de corazón. A la piedad, fraternidad, amor por los hermanos. Y a la fraternidad, ya en términos más generales, amor. Curioso cómo la mayoría de esas cosas son o tienen que ver con el carácter, ¿verdad? Dominio propio, paciencia. De hecho, algo interesante, fíjense en el versículo 8, un detalle interesante. Dice, pues estas virtudes, al estar en ustedes y abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mi versión dice verdadero conocimiento, la de Reina Valera dice conocimiento. El punto es este. Pedro define conocimiento de Jesús, ¿saben cómo? En parecerse a Jesús. Eso es conocer a Jesús. O sea, él dice, todas estas virtudes, paciencia, amor fraternal, dominio propio, eso es conocer a Jesús. Vivir como Jesús, eso es conocer a Jesús. A veces pensamos que conocemos a Dios y estamos creciendo espiritualmente porque tenemos mucha información en la cabeza, porque llevamos mucho tiempo en la iglesia, porque hacemos muchas cosas acá para Dios, para nuestros hermanos. Ahora, no me malinterpreten, eso es parte de la vida cristiana, eso es parte de nuestro crecimiento, pero no es el todo. Hay un área muy importante que es la que Pedro nos está diciendo acá. Y es un conocimiento más práctico, experiencial, en el cual yo empiezo a vivir las cosas que aprendo de Dios, las practico y mi carácter es transformado. Y empiezo a ser una persona amorosa, paciente, dominio propio, que perdona como Cristo. Y Pedro dice, eso es conocer a Cristo. Eso es conocer a Cristo. ¿De qué me sirve tener tanto conocimiento, saber tantas cosas, hacer muchas cosas, si sigo siendo deshonesto, mentiroso, no tengo dominio propio, soy inconstante? ¿Sí o no que no cuadra? ¿No cuadra eso? Entonces Pedro dice, si quieren conocer más a Jesús, tienen que empezar a parecerse más a Jesús. O si no es el conocimiento de esas cosas, pues se quedan ahí y no son de mucho provecho. Desarrollen diligentemente su carácter cristiano. Ahora, antes de pasar al último punto, Pedro acá nos da una pista, una pequeña pista de cómo hacer eso. A mí me gustan las cosas concretas, porque a veces uno escucha estas cosas y dice, bueno, sí, hay que crecer en el carácter de Cristo, pero ¿cómo hago eso? ¿Sí o no? ¿Con qué se come eso? ¿Cómo me lo pongo? Hay una pequeña pista en el versículo 5. Dice, por esta razón también obrando con toda diligencia, y fíjense en esa palabrita ahí, añadan, dice mi versión. ¿Qué palabra dice en la versión de ustedes? Añadid. Añadan, otras versiones dicen suplementen. ¿Cómo así? Suplementar mi fe, ponerle a mi fe todas estas cosas. Hay un uso de esta palabra en el siglo I muy interesante que nos provee una ilustración de cómo funcionan estas cosas. Dice así la ilustración, o esto es de la vida real, un texto dice que había una persona muy rica quien estaba interesada en las artes, cantantes, actores de esa época. Resulta que él, y esta es la palabra, añadió, suplió todo lo que ese grupo de actores necesitaba para actuar. Un lugar donde quedarse, comida, trajes, un salario. Esta persona no actuó. Esa persona no era el actor. Hoy en día lo llamaríamos un sponsor, sería patrocinador. Esa persona no actuó, pero suplió las condiciones necesarias para que esta gente hiciera su trabajo. Y creo que eso nos da una buena ilustración de cómo hacer esto, de cómo practicar esto. Decía este comentarista que ponía esta historia, que lo que Pedro nos está animando acá a hacer es lo siguiente: crear las condiciones necesarias en las que mi carácter se desarrolle. Yo no puedo cambiar mi carácter de la noche a la mañana, ¿sí o no?
Yo no puedo decir, ay, de mañana entonces ya soy una persona diferente, porque lo he decidido. Eso toma trabajo, ¿verdad? Toma tiempo. Pero lo que yo sí puedo hacer es empezar a crear las condiciones necesarias en las que Dios empiece a cambiar mi carácter, tomar pasos hacia esa meta. Les doy un ejemplo. Los que somos padres, especialmente de hijos pequeños, ¿ustedes pueden hacer crecer a sus hijos? Sí y no, sí o no. Depende. Bueno, ninguno de nosotros controla las moléculas, los tendones, los huesos, la genética. Ninguno de nosotros controla eso. Yo no puedo decir, ay, mañana quiero que Agustín esté un poquito más flaquito porque come mucho. Yo no puedo hacer eso, ¿sí o no? Yo no puedo hacer eso. Hay que bajarle a la comida. Exacto. Yo no puedo hacer eso, pero lo que sí soy responsable de hacer es crear las condiciones necesarias para que él crezca sano y fuerte. Y si está comiendo mucho, pues bájale a la comida, dijeron por allá. Y si está creciendo, pues debo comprarle alimento, cuidado, que no se enfermen, que si se enfermen los cuido, vacunas. Y si uno hace eso, curiosamente ellos crecen. Entonces yo no hice el crecimiento directamente, pero yo fui diligente en crear las condiciones para que él creciera. Lo mismo en el jardín. ¿Cuántos pueden hacer crecer las plantas? Y si puede, por favor, vaya a mi casa porque están pero feas. Y no sabemos qué hacer. Lléveme abejas, por favor, sí, señor. Yo no puedo decir, ay, por favor, saque flor, tun. No, eso solo lo puede hacer Dios. Pero yo sí puedo, diligentemente, regarla día tras día, que el sol, abonarla, cortarla. Claramente no lo he hecho, si no estarían bonitas. Yo puedo crear las condiciones necesarias para que eso pase. Y creo que eso es lo que nos dice acá Pedro. ¿Solo Dios cambia el carácter? Claro que sí. Pero Dios me llama a diligentemente ponerme en una posición en la que Dios va a hacer eso. Crear las condiciones. Y te pregunto a ti, ¿qué puedes hacer en tu caso, en tu vida, para crear las condiciones necesarias para parecerte más a Cristo? ¿Qué necesitas hacer? ¿En qué estás fallando? ¿Qué necesitas retomar? ¿Qué necesitas empezar a hacer para crecer más? Quiero crecer en amor fraternal, pero no le hablo a nadie en la iglesia. Bueno, pues ¿cómo hacemos entonces? No, pues si quieres crecer en amor fraternal, pasa tiempo con tus hermanos, visítalos, invítalos a tu casa, ve y tómate un tinto en la panadería con ellos, pregúntales cómo van. Quiero crecer en dominio propio. Bueno, por la gracia de Dios, ora y empieza a controlarte en diversas áreas. Cosas como incluso la comida, el gastar dinero irresponsablemente. Y si empiezas a hacer eso por la gracia de Dios, eso va desarrollando el carácter. Quiero crecer en la piedad, pero no leo la Biblia, no oro. No, pues retoma esas cosas, haz un plan. Y esas cosas Dios las usa para hacernos crecer. Volviendo a lo del fútbol, yo me he dado cuenta que cuando juega la selección Colombia, yo soy muy diligente en crear todas las condiciones necesarias para ver el partido. ¿Sí o no? ¿Cuántos acá hicieron plan para ver la final de la Copa América? Levante la mano. Ay, sí nadie, no. Yo estaba ayunando y orando ese día, sí. Ahí sí nadie. Entonces eso uno desde el día anterior ya está planeando qué va a comer, va al de uno y compra las papas y la gaseosa y si me toca salir temprano del trabajo, pues yo así me toque remadrugar para terminar porque sagradamente a la hora del partido yo tengo que estar libre, ¿sí o no? Es un ritual, es algo casi religioso. La pregunta es, ¿somos así de diligentes para crear las condiciones necesarias para crecer espiritualmente? Porque de nuevo, cuando se trata de crecer espiritualmente, vamos a hacer un estudio bíblico, vamos a orar, vamos a hacer grupo de varones, grupo de damas, lo que sea. Ay, el trabajo. Ay, los niños. Ah, pero para el partido no. Ah, pues claro. Ah. ¿Sí o no que es una cuestión de prioridades? Muchas veces. Pedro nos dice
sean diligentes en añadir, crear esas condiciones necesarias, sacrificar lo que tengamos que sacrificar para crecer espiritualmente. Tercera y última idea, versículos 8 al 11 de segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1, 8 al 11. No solamente Dios nos ha dado todo lo que nos necesitamos para ser diligentes, no solamente nos llama a que esa diligencia nos lleve a crecer conforme al carácter de Cristo, sino que tercero, el resultado de la diligencia en la vida cristiana es seguridad. El resultado de ser diligente en la vida cristiana es seguridad. Otra forma de decirlo, ser diligente en la vida cristiana te da seguridad, estabilidad en los caminos del Señor. Tal vez si ustedes han estudiado Segunda de Pedro y seguramente lo han hecho, recuerdan que uno de los grandes temas de Segunda de Pedro son los falsos maestros. Uno empieza a leer el capítulo 2 y empieza a hablar de los falsos y perros y nubes sin agua. ¿Qué tiene que ver eso con la diligencia? Uno se pregunta, ¿cómo así? Bueno, uno de los problemas de los falsos maestros es que ellos no están contentos con ser los únicos en el error, sino que ellos empiezan a arrastrar a otros con ellos. ¿No? Si caigo, no caigo solito. Y empiezan a hablarle a la gente y por ahí en privado y en las casas y a decir cosas raras. Fíjense el capítulo 2, versículo 2 rápidamente. Segunda de Pedro 2:2. Muchos seguirán su sensualidad. ¿La de quién es? La de los falsos maestros. O sea, muchos serán arrastrados por ellos. Los falsos maestros van detrás de las personas como lobos detrás de ovejas. Ahora, ¿saben qué tipo de personas caen bajo la influencia de falsos maestros? Fíjense ahí en el versículo 14 del capítulo 2. Acá está hablando de falsos maestros. Tienen los ojos llenos de adulterio, nunca cesan de pecar, y fíjense a qué tipo de personas seducen. Seducen a las almas, ¿qué? Inestables, que no son firmes en la fe, que no tienen seguridad, certeza, firmeza en su caminar con el Señor. A esas personas son las que los falsos maestros arrastran. Y entonces Pedro nos está diciendo, o le está diciendo a esta iglesia, yo no quiero que ustedes sean arrastrados. Y para que ustedes no sean arrastrados, tienen que estar firmes en el Señor. Ahora, por cierto, los falsos maestros no son la única o el único peligro en el cual podemos caer los cristianos. Esa era la situación en ese contexto original. Pero hay otras cosas que tratan de arrastrarnos, ¿verdad? De nuestra firmeza en el Señor. ¿Qué tipo de cosas? Falta de conocimiento, el mundo, la carne, nuestra propia inclinación, el diablo, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, esta es la enseñanza de este libro, en resumen. Ustedes necesitan cuidarse de todas esas cosas que tratan de arrastrarlos, ¿verdad? Pero para cuidarse de esas cosas, necesitan ser cristianos estables, firmes. Y para ser cristianos estables y firmes necesitan crecer en el conocimiento de Jesús, que es crecer en el carácter de Cristo. ¿Saben cuál es la única forma de estar protegido, de no caer en falsos maestros, en mi propio pecado y ser arrastrado por el mundo? Un constante y diligente crecimiento espiritual. Si tú dejas de crecer, estás en peligro. Con eso te digo todo. Si tú no estás creciendo en las cosas del Señor, estás en peligro de ser arrastrado. Y por eso, en este texto, fíjense lo que Pedro nos va a decir. Nos va a hablar de esa estabilidad, de esa seguridad. Versículo 8, segunda de Pedro 1:8. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y abundar, ¿ven esa idea de que es algo constante? ¿No es flor de un día? Si ustedes están creciendo en el Señor, sigue diciendo el texto, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego, corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados.
Así que hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer ¿qué? Firme su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas nunca caerán. Pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Perseverar en diligencia en el crecimiento del Señor nos da seguridad, certeza, confianza. Versículo 8 nos dice que si somos diligentes en crecer en el carácter de Cristo, seremos útiles, llenos de fruto, con conocimiento verdadero. Versículo 10 nos dice que ese crecimiento conforme al carácter de Cristo nos da certeza de nuestro llamado y elección. O sea, nos confirma, sí, soy cristiano. Sí, como que Dios sí me ha cambiado porque vea, hay fruto en mi vida, hay crecimiento, esto no lo pude haber hecho Dios. Pertenezco a Dios, me da una seguridad más alta de que le pertenezco a Dios. Versículo 10 también dice, nunca caerán. Que creo que no quiere decir que serás perfecto y nunca pecarás. Creo que se está refiriendo en contexto, versículo 2, capítulo 14, a la gente que se deja arrastrar por los falsos maestros. O en su defecto, volverse un apóstata como un falso maestro. Abandonar la fe. No perder la salvación, sino abandonar la fe que supuestamente creía y volverse como uno de estos falsos maestros, negando al Señor. A eso se refiere, nunca caerán. Si tú estás constantemente creciendo, estás protegido de caerte en estas cosas. Versículo 11 nos habla de una entrada amplia. Y eso es una imagen tan chévere. Una entrada amplia, o sea, como ese portón así grandote. Y no entrando en una camioneta grande, sino uno a pie. Entra y es espacioso. Como que uno no se pregunta, ay, ¿será que quepo ahí o no? ¿Sí o no? Si viene a pie, si viene en un carro grande, bueno, quién sabe. Pero si uno viene a pie por ese portón, uno sabe que entra, ¿sí o no? De eso nos dice este texto. No que tú te ganes tu salvación, pero que si eres salvo y estás diligentemente creciendo, eso te da una certeza amplia de que sí estaré con el Señor. Muchos cristianos, no sé si les ha pasado, creo que a todos nos pasa, luchamos con seguridad de salvación, ¿sí o no? ¿Cuántos han dudado de su salvación alguna vez? ¿Sí o no? Listo, pasa. Muchas veces uno habla con personas que dudan de su salvación y uno se da cuenta que ni siquiera entienden el Evangelio. Y uno dice, listo, fácil, ya sé por dónde empezar. Necesitas entender el Evangelio. No eres salvo, listo. El caso de consejería más complicado es cuando es una persona que sí entiende, que lleva mucho en la iglesia y está dudando, siente que Dios está lejos. Muchas veces, no estoy diciendo que sean todos los casos, pero muchas veces cuando uno mira esos casos se da cuenta que la persona dejó de ser diligente en su vida cristiana. Y si no está creciendo, ¿cómo espera tener esa certeza de que Dios está conmigo, Dios está cercano? No se puede. De nuevo, no estoy diciendo que perdió la salvación, no. Estoy diciendo, hay un problema ahí. Hay un problema ahí. Y acá Pedro nos está diciendo, si tú eres diligente, por la gracia de Dios, en tener un crecimiento constante, vas a tener esa bendita seguridad de estar cerca del Señor, disfrutar de su comunión y estar en paz, seguro, firme. Así que te pregunto, ¿estás siendo diligente en tu crecimiento con el Señor? ¿Sientes que Dios está lejos? ¿No sabes si lo conoces o no? ¿Pero entiendes el Evangelio y afirmas haber creído? Bueno, ¿qué tal que la solución sea arrepentirte de tu negligencia y volver a ser diligente en las cosas del Señor? Volver a un estudio bíblico, volver a orar como hace rato no lo haces, leer tu Biblia como hace rato no lo haces. Tal vez ese sea un buen comienzo. Entonces Pedro nos dice que la vida cristiana requiere diligencia, diligencia. Y Dios es quien nos capacita, pero nos da la responsabilidad de crecer conforme al carácter de Cristo. Y si hacemos eso por la gracia de Dios, también tendremos una bendita seguridad, firmeza, estabilidad. Y no seremos arrastrados por nuestra carne, el mundo, falsos maestros.
Padre, y te oramos que ese sea nuestro caso. Gracias por el Evangelio y esa obra tan maravillosa que hace en nuestras vidas. Sabemos que tú eres quien obra, quien da el crecer como el hacer, pero el apóstol Pablo también decía, por eso yo trabajo y me esfuerzo y corro esta carrera. Ayúdanos a mantener esas verdades en balance. Tal vez, Señor, acá hay cosas en las que hemos sido muy negligentes en nuestra vida cristiana. Cosas que tal vez antes hacíamos bien y nos iba bien y ahora estamos flojos, relajados. Ayúdanos a arrepentirnos y a volver a esa diligencia por tu gracia, por el poder de tu Espíritu, pero siendo diligentes en todo caso. Y gracias porque eso nos lleva a crecer en nuestro carácter, en nuestra seguridad, en conocerte, en disfrutar, en dar fruto. Y oramos que ese sea nuestro caso. En el nombre de Jesús, amén.